Isabela Montoya apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una flecha envenenada se incrustó en su hombro izquierdo, arrancándole un grito sofocado. El silbido de las flechas rompió el aire caliente del mediodía, atravesando el cañón como cuchillas invisibles. La caravana que la acompañaba era un caos absoluto. Caballos desbocados, gritos desesperados y humo levantado por las ruedas de los carros volcados. El sol, implacable, teñía de rojo la arena y los cuerpos caídos, mientras Isabela, tambaleándose, buscaba refugio entre las rocas. Cada respiración era un esfuerzo, cada paso un desafío. La fiebre del veneno comenzaba a nublarle la visión. La joven viuda sentía que la muerte la rozaba con dedos de fuego, pero algo dentro de ella se negaba a ceder. Sabía que debía sobrevivir, aunque no entendiera cómo. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El desierto se extendía ante ella como un mar de fuego y polvo. Las sombras de los cañones se alargaban, amenazantes, y cada roca parecía esconder un peligro. Isabela, con la piel ardiendo por la fiebre y el dolor punzante en el hombro, avanzaba con dificultad, arrastrándose cuando su caballo había caído bajo el ataque. Su mente era un torbellino de recuerdos, la sonrisa de su difunto esposo, las promesas de amor que ahora se sentían como fantasmas y la desesperación de enfrentarse sola a un mundo que parecía decidido a destruirla. El viento traía consigo un olor a pólvora y carne quemada. Detrás de ella, los gritos y los disparos indicaban que la emboscada continuaba. Cada paso era un riesgo, pero la joven viuda sabía que permanecer quieta era sinónimo de muerte. Encontró un pequeño desfiladero entre las rocas, lo suficiente para ocultarse de los atacantes. Se apoyó contra la fría piedra, jadeando, y trató de controlar la visión borrosa que la fiebre provocaba. Las piedras, las espinas y los cactus parecían transformarse ante sus ojos en figuras amenazantes, sombras que se reían de su vulnerabilidad. Mientras luchaba por mantener la conciencia, un pensamiento surgió con fuerza inesperada. No puedo morir aquí. No así. Su instinto de supervivencia se encendió con una determinación feroz. Cada respiración dolorosa era una victoria mínima, cada movimiento un desafío a la muerte que la perseguía. Se obligó a arrastrarse más adentro del desfiladero, buscando cualquier lugar que ofreciera protección, por mínima que fuera. La fiebre le nublaba la mente, y cada vez que cerraba los ojos veía la escena de la emboscada repetirse en un loop aterrador. Hombres armados emergiendo de las rocas, caballos cayendo, gritos desgarradores. Cuando la luz del sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, el aire se volvió más pesado y los sonidos de la lucha se desvanecieron poco a poco. Isabela se sentó apoyada contra una roca, tratando de calmar su respiración y de contener el mareo que la fiebre provocaba. Sabía que no podría resistir mucho más tiempo sin ayuda, y un miedo frío recorrió su espina dorsal. ¿Estoy sola en el desierto? ¿Quién vendrá a salvarme? Sus ojos se llenaron de lágrimas que ardían en su rostro, mezclándose con el sudor y la tierra. Fue entonces cuando lo vio. Una caverna estrecha en la base de un acantilado, apenas visible entre las sombras alargadas del atardecer. Sin saber de dónde sacó la fuerza, Isabela se arrastró hacia ella, cada movimiento un desafío al dolor que la consumía. Al llegar a la entrada, se apoyó con la frente contra la fría piedra, intentando recuperar el aliento. La oscuridad de la cueva parecía prometer refugio, aunque también un misterio desconocido que la llenaba de temor y curiosidad al mismo tiempo. La fiebre hizo que su visión se nublara y que su cuerpo temblara incontrolablemente. Mientras la joven se hundía en la penumbra de la cueva, su mente comenzó a divagar entre recuerdos y delirios. Vio a su esposo sonriendo, escuchó su voz llamándola, y por un instante sintió que la muerte y la vida
estaban entrelazadas, jugando un cruel juego del que ella era la protagonista involuntaria. Sin embargo, un instinto más profundo, más primitivo, la mantuvo aferrada a la realidad. La necesidad de sobrevivir, de no rendirse, de encontrar una salida de aquel desierto que parecía querer engullirla. Finalmente, su cuerpo cedió a la fatiga y la fiebre, y cayó inconsciente al borde de la cueva. La oscuridad la envolvió, pero no sin dejar un último pensamiento. Hay algo allí, dentro de esta cueva, algo que cambiará mi vida para siempre. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, el desierto quedó en silencio, solo roto por el eco lejano de los gritos y el viento que arrastraba la arena. El peligro había pasado momentáneamente, pero para Isabela, la verdadera prueba apenas comenzaba. La joven viuda no sabía aún que aquella cueva y el misterioso habitante que la esperaba serían los guardianes de su vida y de su destino, y que su existencia cambiaría para siempre en el corazón de la Sierra Madre. Isabela despertó con un dolor punzante en el hombro y un frío que calaba hasta los huesos. La cueva estaba en penumbra, iluminada solo por la débil luz que se filtraba entre las grietas de la roca. Cada sonido reverberaba con extraña claridad. El goteo de agua, el eco de algún animal nocturno y el crujido distante de piedras moviéndose, como si la cueva misma respirara. Intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a volver a recostarse. Su cuerpo estaba débil, casi inútil, y la fiebre le nublaba la mente. Una figura apareció entonces desde las sombras. Un hombre alto, de piel bronceada y mirada intensa, que la observaba con atención silenciosa. Vestía ropas de cuero y llevaba un arco colgado al hombro. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían atravesar su confusión y miedo. Isabela, temblando, retrocedió involuntariamente, pero su cuerpo cansado apenas le obedecía. «No te muevas», dijo él, con voz grave y firme. «Si lo haces, el veneno puede matarte». Ella lo miró, desconfiada. Nadie le había hablado así desde la muerte de su esposo. La voz transmitía autoridad y peligro, pero también una extraña promesa de protección. Su instinto le decía que aquel hombre no era un enemigo inmediato, aunque la cautela permanecía intacta. «¿Quién eres?», susurró con dificultad. «Mi nombre es Nahuel», respondió. «Te encontré en el desfiladero. Si no hubieras venido conmigo, no estarías viva ahora». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La certeza de la muerte que había sentido momentos antes aún estaba fresca, y el hecho de que un desconocido la hubiera salvado le resultaba casi imposible de procesar. La fiebre y el dolor la mantenían en un estado de vulnerabilidad extrema. Nahuel se acercó con cuidado, colocando su mano firme sobre su brazo para ayudarla a levantarse. La fuerza y la calma que emanaba el hombre parecían un contrapeso a la tormenta de miedo que la consumía. Mientras la ayudaba a caminar unos pasos hacia el interior de la cueva, Isabela observó los símbolos grabados en las paredes, figuras de animales, líneas y formas que parecían contar historias antiguas. Cada trazo reflejaba una cultura ancestral, un conocimiento que le era completamente ajeno, pero que despertaba en ella una mezcla de fascinación y respeto. Abel, un adolescente de cabello oscuro y ojos curiosos, apareció de entre las sombras, observándola con cautela. Su mirada era inquisitiva, pero no hostil. Se acercó lentamente, como evaluando si su presencia era una amenaza o una bendición. «No temas», dijo Abel, con voz suave. «Él no te hará daño. Mi tío solo quiere ayudarte». Isabela lo miró con incredulidad, sin poder articular palabra. La idea de que alguien más la protegiera era difícil de aceptar después de tanto sufrimiento y traición. Pero la vulnerabilidad de su cuerpo, el dolor del veneno y la desesperación de la soledad la obligaban a confiar, aunque fuera mínimamente, en aquellos desconocidos que parecían ofrecerle un refugio temporal.
Nahuel la sentó sobre una piedra lisa y con movimientos precisos comenzó a limpiar la herida de la flecha. El veneno, explicó, había comenzado a recorrer su sangre y necesitaba un remedio inmediato para evitar consecuencias fatales. Isabela cerró los ojos, dejando que la brisa fresca de la cueva y el cuidado firme de Nahuel fueran un bálsamo momentáneo para su miedo. Cada palabra que él pronunciaba parecía contener un conocimiento antiguo y profundo, una sabiduría que le recordaba que estaba en manos de alguien capaz de dominar fuerzas que ella apenas comprendía. «El veneno se combate con hierbas y fuego», dijo Nahuel, con seriedad. «Pero la cura no es gratuita. Mi ayuda tiene un precio». Isabela abrió los ojos con alarma. La palabra precio resonó en su mente con un eco inquietante. ¿Qué podría querer aquel hombre de ella? La idea de deberle su vida a un desconocido la llenó de temor, y un sentimiento de vulnerabilidad mezclado con curiosidad comenzó a germinar en su pecho. Abel, sentado cerca, la observaba con una compasión que suavizaba ligeramente la dureza de la situación. En un susurro le explicó: «Mi tío perdió a su familia hace años. Desde entonces, protege a quienes considera dignos. Y tú, de alguna manera, has llamado su atención». Isabela asintió débilmente, comprendiendo que su vida ahora estaba ligada a fuerzas que no podía controlar. La incertidumbre y la tensión se entrelazaban en su mente con la necesidad de sobrevivir. Cada instante que pasaba en aquella cueva, cada gesto de Nahuel y Abel la acercaba a una realidad que jamás habría imaginado. Un mundo de rituales antiguos, poder y obligaciones que la superarían si no aprendía a navegarlo. A medida que la noche caía sobre el desierto, Nahuel comenzó a preparar el remedio. Hierbas trituradas, carbón quemado y agua recogida de una filtración cercana. La mezcla desprendía un olor intenso, y mientras la administraba a Isabela, ella sintió cómo el dolor se intensificaba, acompañado de fiebre, náuseas y visiones confusas. Cada espasmo, cada vómito, era un paso hacia la supervivencia, pero también un recordatorio de que la vida que conocía estaba desvaneciéndose y que una nueva existencia estaba comenzando a tomar forma. Durante los momentos de delirio, Isabela vio escenas de su pasado mezcladas con símbolos desconocidos: su esposo, la emboscada, la sangre sobre la arena y ahora la sombra protectora de Nahuel y la presencia silenciosa de Abel. La conexión entre ellos era palpable, aunque aún no comprendía su significado. Sentía miedo, pero también una extraña sensación de seguridad, como si su destino estuviera siendo tejido en secreto en aquella cueva ancestral. Antes de que la noche avanzara demasiado, Nahuel se inclinó sobre ella, con mirada intensa, y le susurró: «Viviste gracias a mí. Ahora tu vida me pertenece». Isabela cerró los ojos, respirando con dificultad. La gravedad de sus palabras caló hondo en su mente, mezclando temor y un sentimiento indefinible que le helaba y calentaba a la vez. Sabía que su existencia había cambiado para siempre, y que la protección de aquel hombre traería consigo obligaciones y desafíos que apenas podía imaginar. Mientras la luna se alzaba sobre la Sierra Madre, iluminando tenuemente la entrada de la cueva, Isabela se permitió un breve momento de descanso. Su vida pendía de un hilo, pero la chispa de supervivencia brillaba en su interior. Afuera, el desierto permanecía silencioso, ocultando los peligros que aún la acechaban, mientras adentro, la joven viuda empezaba a comprender que su destino estaba ligado a los guardianes de la sombra y a un mundo de rituales, sangre y secretos que la transformarían para siempre. La noche avanzó lentamente, y aunque el veneno seguía haciendo estragos en su cuerpo, Isabela sintió una fuerza inesperada, la certeza de que sobreviviría, aunque no supiera todavía a qué precio. El futuro estaba abierto, y la cueva, con su aire frío y sus símbolos antiguos, se había convertido en el primer escenario de una vida que jamás volvería a ser la misma.
Nahuel se movía con precisión entre las hierbas y el carbón, sus manos firmes y seguras, mientras preparaba la pócima que determinaría si Isabela sobreviviría o no. El aroma intenso y amargo llenaba la cueva, mezclándose con el olor a tierra húmeda y a roca fría. Cada movimiento suyo parecía medido por un conocimiento ancestral que Isabela no podía comprender por completo, pero que sentía como una fuerza poderosa a su alrededor. «Esto dolerá», dijo Nahuel, sin levantar la vista. «Pero es necesario». Isabela asintió débilmente, aferrándose a la roca para no caer mientras la fiebre la consumía. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de lo frágil que era su existencia. Sentía que la vida y la muerte se debatían dentro de su cuerpo, y que su destino pendía de las manos de aquel hombre desconocido que, a la vez, era su salvador y su amo. La primera dosis de la pócima recorrió su garganta como fuego líquido. La náusea la golpeó con fuerza, obligándola a inclinarse hacia un lado, pero Nahuel estaba allí para sostenerla. El dolor fue intenso. Fiebre, vómitos, escalofríos y visiones que se mezclaban con recuerdos de su esposo y de la emboscada. Cada imagen le arrancaba un suspiro de terror, pero también un impulso silencioso de supervivencia. Sabía que resistir era la única opción, aunque su cuerpo se negara a obedecerla. Abel, sentado a un lado, observaba en silencio, con ojos llenos de preocupación. Cada vez que Isabela se retorcía de dolor, él extendía la mano para sostenerla, una presencia silenciosa que le ofrecía consuelo. La relación entre ellos era frágil, apenas naciente, pero en esa vulnerabilidad compartida surgía un vínculo que ni la fiebre ni el miedo podían romper. «Mi esposo», murmuró Isabela entre espasmos. «¿Por qué esto me pasó?» Nahuel no respondió inmediatamente. Sus ojos se oscurecieron por un instante, reflejando una mezcla de compasión y dureza. Finalmente dijo: «Tu esposo no estaba en esta guerra, pero quienes nos acechan no son enemigos simples. La emboscada no fue casual. Te buscan». El peso de sus palabras cayó sobre ella como una losa. Todo su mundo había cambiado en cuestión de horas. Había pasado de ser una viuda indefensa a alguien cuya vida era codiciada por fuerzas desconocidas. El miedo se mezclaba con la fiebre, y por un momento sintió que su corazón no podría soportarlo. Nahuel continuó con la preparación del remedio, vertiendo cuidadosamente la mezcla sobre las hierbas machacadas, mientras Abel le susurraba palabras de ánimo. La pócima debía actuar en su sangre, y el proceso era doloroso porque limpiaba lo venenoso de manera violenta, haciendo que el cuerpo reaccionara con fuerza, expulsando todo aquello que amenazaba su vida. Isabela recordó la sonrisa de su esposo, el calor de sus abrazos y la sensación de seguridad que alguna vez tuvo. Ahora, sola y vulnerable, comprendió que dependía de alguien que no conocía, de un hombre cuya fuerza y determinación eran casi intimidantes. La mezcla de miedo y fascinación creció dentro de ella. Por primera vez, comprendió que la vida que conocía había terminado y que cada decisión de Nahuel podía cambiar su destino. Cuando finalmente la pócima comenzó a hacer efecto, el dolor se transformó en un cansancio profundo. Su respiración se volvió más lenta y las visiones delirantes comenzaron a disiparse. Sin embargo, la claridad que llegaba con la conciencia también traía una verdad dura. Ella le debía la vida a Nahuel. Cada respiración, cada latido, era un recordatorio de que su existencia estaba ligada a aquel hombre que, aunque protector, reclamaba un precio que aún no comprendía del todo. «Viviste gracias a mí», dijo Nahuel, con voz firme y sin matices de emoción. «Ahora tu vida me pertenece». Isabela cerró los ojos, sintiendo una mezcla de terror y resignación. La frase resonaba en su mente como un eco implacable, recordándole que, aunque había sobrevivido, ya no era dueña de su destino. Había un precio invisible que debía pagar, y aunque no sabía cuál sería, el temor y la curiosidad
la mantenían en un estado de alerta constante. Abel, consciente de la tensión entre los dos, permanecía cerca, su mirada suave y protectora. Comprendía que la deuda de Isabela no solo era física, sino también espiritual y emocional. En silencio, esperaba el momento adecuado para hablar con ella, para ofrecerle apoyo sin invadir la autoridad de su tío. Mientras la noche se asentaba sobre la Sierra Madre, Isabela comprendió algo que la llenó de una mezcla de miedo y determinación. Su vida había cambiado irrevocablemente. Había sobrevivido a la emboscada, había resistido el veneno y ahora estaba atrapada en un destino que no comprendía del todo. Pero también sabía que no podía rendirse. La fuerza de Nahuel y la presencia silenciosa de Abel eran la cuerda que la mantenía aferrada a la vida, y algo dentro de ella comenzaba a despertar. Un deseo de entender, de resistir y de adaptarse a ese nuevo mundo que se abría ante sus ojos. El capítulo cerró con el eco de las palabras de Nahuel resonando en la cueva. Su vida le pertenecía, y con esa verdad nació la primera chispa de un vínculo que sería inseparable, complejo y profundo. Isabela se recostó sobre la piedra, agotada pero consciente de que el veneno no solo había probado su cuerpo, sino también su espíritu. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que el precio de la vida aún estaba por definirse, y que las sombras de la Sierra Madre guardaban secretos que muy pronto tendría que enfrentar. El sol comenzaba a filtrarse a través de la entrada de la cueva, tiñendo las piedras de tonos cálidos y dorados. Isabela despertó con un leve mareo, pero la fiebre había disminuido. Su cuerpo todavía estaba débil, pero la claridad mental comenzaba a regresar. Observó a Nahuel, sentado a unos pasos, afilando una flecha con precisión casi ritual. Su mirada estaba fija en la punta del proyectil, como si cada corte de la piedra sobre la flecha fuera un acto sagrado. «¿Estoy fuera de peligro?», preguntó Isabela, con la voz débil. Nahuel no levantó la vista de su trabajo de inmediato. Su silencio duró unos segundos que se sintieron eternos para ella. Finalmente, respondió: «Has sobrevivido al veneno, pero eso no significa que tu peligro haya terminado. Quienes te buscaron no son simples bandidos». Isabela tragó con dificultad. Cada palabra de Nahuel reforzaba la sensación de que estaba atrapada en un mundo que no comprendía. Su mente recordó la emboscada, los gritos, los caballos desbocados, el ardor del veneno. Ahora, en la cueva, esa misma tensión persistía, solo que había cambiado de forma. Fue entonces cuando Abel apareció con discreción, portando un cuenco de agua y hierbas para calmar su malestar. Su rostro mostraba una preocupación genuina, y por un instante Isabela sintió que no estaba sola. «Mi tío no suele confiar en nadie», susurró Abel mientras se acercaba. «Pero algo en ti llamó su atención. No sé qué, pero no puedes ignorarlo». Isabela asintió débilmente. La gratitud se mezclaba con un temor profundo. Cada gesto de Nahuel y Abel recordaba que su vida dependía de ellos, y que la libertad que había conocido hasta ese momento se estaba desvaneciendo. Sin embargo, una chispa de curiosidad también emergió. ¿Qué secretos guardaba Nahuel? ¿Qué poderes o conocimientos tenía que le permitían controlar la vida y la muerte de alguien como ella? Mientras reflexionaba, un ruido distante rompió la calma de la cueva. Un caballo relinchó, seguido de un sonido metálico que resonó contra las piedras del cañón. Nahuel frunció el ceño y tensó la mandíbula, sus ojos oscureciéndose. «No estás a salvo», dijo con voz grave. «Ese sonido pertenece a quienes te persiguen». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La certeza de que su vida estaba en peligro nuevamente la obligó a incorporarse con esfuerzo. Cada paso hacia el interior de la cueva le recordaba lo frágil que era, pero también la necesidad de adaptarse a ese mundo
donde la supervivencia dependía de la obediencia y la confianza en Nahuel. Fue entonces cuando Nahuel comenzó a relatar fragmentos de su pasado, la tragedia que había marcado su vida, la pérdida de su familia en guerras contra colonos y soldados, la soledad que lo había endurecido y la determinación de proteger a aquellos que consideraba dignos. Cada palabra revelaba capas de su carácter que Isabela apenas empezaba a comprender. Había dureza en él, pero también un código moral profundo, un sentido de justicia que trascendía la brutalidad que podía mostrar cuando era necesario. Mientras hablaba, Isabela notó algo inquietante. Nahuel mencionó que su sangre tenía algo diferente, algo que la hacía especial, útil para un rito ancestral que él aún no había completado. La curiosidad se mezcló con el miedo, y por un instante Isabela comprendió que su destino estaba entrelazado con fuerzas que no podía controlar. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué yo?». Nahuel no respondió directamente, solo le observó, y en sus ojos se percibía un brillo que mezclaba admiración, precaución y un leve reconocimiento de la importancia de su presencia. Abel, sentado cerca, notó la tensión en su tío y en Isabela, pero permaneció en silencio, consciente de que la relación entre ellos debía desarrollarse con paciencia y respeto. En medio de la cueva, mientras el sol alcanzaba su punto más alto, Isabela comprendió algo fundamental. Su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo una joven viuda indefensa. Ahora era alguien cuya existencia tenía un valor que trascendía lo personal y cuyo destino estaba atado a los secretos y rituales de un mundo que apenas empezaba a comprender. El día avanzaba, y Nahuel decidió llevar a Isabela a un lugar más seguro dentro del cañón. Cada paso fuera de la cueva era un recordatorio de que la amenaza estaba siempre presente. Las rocas, el sol y los sonidos del desierto parecían vigilarla, recordándole que los peligros no solo eran físicos, sino también estratégicos. La tensión aumentaba con cada instante, y Isabela se dio cuenta de que debía aprender a confiar y adaptarse rápidamente si quería sobrevivir. Al llegar a un claro protegido por altos acantilados, Nahuel y Abel la ayudaron a recostarse sobre un lecho improvisado de hierbas. Mientras descansaba, Isabela observó los gestos de su protector. Cada movimiento suyo era medido, calculado, lleno de intención. Era evidente que Nahuel no solo buscaba salvar su vida, sino también enseñarle, prepararla para los desafíos que se avecinaban. Esa tarde, mientras el viento movía suavemente las hojas de los arbustos y el sol comenzaba a descender, Nahuel habló sobre la importancia de la supervivencia, la fuerza y la disciplina. Explicó que la emboscada que había sufrido no era un hecho aislado, sino parte de un patrón que podía repetirse. Cada palabra llevaba consigo un peso que Isabela sentía en su pecho. Debía aprender a adaptarse, a obedecer y a comprender que su vida estaba ahora ligada a un hombre y a un pueblo que guardaban secretos ancestrales. Al caer la noche, la tensión se volvió casi palpable. La joven viuda comprendió que, aunque había sobrevivido al veneno, su viaje apenas comenzaba. La cueva, la sangre, la protección de Nahuel y la presencia silenciosa de Abel eran los primeros hilos de un destino que estaba a punto de desplegarse por completo. Cada latido de su corazón recordaba que la libertad que conocía había cambiado de forma, y que pronto tendría que enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. El capítulo cerró con Nahuel observando el horizonte, atento a cualquier movimiento, mientras Isabela descansaba débil pero consciente de que su vida ya no le pertenecía por completo. La emboscada había terminado, pero la verdadera prueba estaba por comenzar. El valle despertaba con un murmullo inquietante. El viento movía la hierba seca
y levantaba nubes de polvo que hacían que el horizonte pareciera temblar. Isabela, todavía débil, se apoyaba en la mano firme de Nahuel mientras caminaban por el sendero rocoso que conducía a un pequeño claro protegido por acantilados. Cada paso era un recordatorio de que la amenaza seguía muy cerca, pero la presencia de Nahuel le daba una seguridad que jamás había experimentado. Abel avanzaba un poco más atrás, observando con atención cada movimiento, alerta a cualquier indicio de peligro. Su mirada reflejaba preocupación y admiración hacia su tío, y un cierto afecto silencioso hacia Isabela, que él entendía como un vínculo que comenzaba a formarse entre ellos en medio del miedo y la incertidumbre. Fue entonces cuando el sonido rompió la calma, el relincho de los caballos y el crujido de la hierba bajo pesadas botas. Isabela se quedó inmóvil, su corazón golpeando con fuerza contra el pecho, mientras Nahuel inclinaba el cuerpo y sus ojos oscuros buscaban entre los arbustos. «Vienen por ti», susurró Nahuel con voz grave. «Mantente detrás de mí». La tensión se apoderó del valle en cuestión de segundos. Un grupo de hombres armados apareció a la vista, avanzando con paso firme y decidido. Entre ellos, Isabela reconoció la figura de un hombre alto, con rostro severo y mirada calculadora. El capitán Ramírez, el hombre que la había perseguido desde la emboscada inicial. Su objetivo estaba claro: capturarla y reclamar la recompensa que ofrecían por su vida. Nahuel no perdió ni un instante. Sus movimientos fueron rápidos y precisos, como si hubiera anticipado cada acción de los atacantes. Sacó su arco y disparó 3 flechas consecutivas, cada una alcanzando su objetivo con una precisión que parecía sobrenatural. Los hombres cayeron, confundidos y sorprendidos, mientras otros intentaban reagruparse para atacar nuevamente. Isabela, oculta detrás de una roca, observaba con asombro y miedo a la vez. La ferocidad de Nahuel era aterradora, pero había algo noble en su forma de combatir. No era violencia sin sentido. Cada movimiento estaba destinado a protegerla a ella y a neutralizar la amenaza sin desperdiciar fuerzas. Abel se acercó rápidamente a Isabela, tomando su mano y murmurando: «Él no te dejará ir, pero tampoco permitirá que nadie te toque». El corazón de Isabela latía con fuerza. Por un instante, comprendió que su vida estaba en manos de alguien que no solo era fuerte, sino que también tenía un código propio de justicia. La mezcla de miedo y admiración crecía dentro de ella, y una sensación de gratitud profunda se mezclaba con la confusión y el desconcierto por su nuevo destino. Los hombres de Ramírez avanzaban de nuevo, esta vez más coordinados y decididos. Las flechas y los disparos de los atacantes chocaban contra las piedras, levantando nubes de polvo que dificultaban la visibilidad. Nahuel se movía como un espectro entre la vegetación, desapareciendo y reapareciendo en puntos estratégicos, protegiendo a Isabela mientras neutralizaba a los hombres que representaban un peligro inminente. «¡Apresúrate!», gritó Abel mientras guiaba a Isabela hacia un escondite más seguro. «No podemos quedarnos aquí». Isabela lo siguió con esfuerzo, su cuerpo aún débil por la fiebre y el veneno que había consumido horas antes. Cada movimiento le costaba, pero la adrenalina la mantenía alerta. Observó cómo Nahuel se enfrentaba a 3 hombres casi a la vez, esquivando balas y ataques, usando su arco y su destreza, con una habilidad que parecía instintiva, casi sobrenatural. Cada gesto suyo estaba lleno de fuerza y determinación, y la joven comprendió que no había en él lugar para el error. Su vida dependía de cada decisión que Nahuel tomara. El enfrentamiento se intensificó. Los disparos resonaban en el valle. El sonido metálico de las armas se mezclaba con los relinchos de los caballos y los gritos de los atacantes. Isabela, temblando, observaba cómo Nahuel se movía con una calma aterradora, protegiéndola mientras eliminaba una amenaza tras otra. Su respeto y admiración por él crecían con cada instante, aunque también surgía un miedo profundo a la fuerza que poseía. Finalmente,
los hombres comenzaron a retirarse, algunos heridos, otros derrotados. Ramírez, herido pero no vencido, miró a Nahuel con odio y furia contenida. Juró en silencio que volvería, que la venganza sería suya, mientras se alejaba junto a los sobrevivientes de su grupo. Isabela, aún oculta, soltó un suspiro de alivio. La intensidad del enfrentamiento la había dejado agotada, pero también una sensación de asombro y gratitud. Abel se acercó a ella y, con una sonrisa débil, dijo: «Está bien, por ahora, pero debes aprender a confiar en tu fuerza y en la nuestra. Este no será el último encuentro». Nahuel regresó junto a ellos, limpiando su arco y observando el valle con cautela. Su rostro mostraba serenidad, pero en sus ojos había una sombra de preocupación. Había perdido mucho en la vida, y la protección de Isabela era ahora un compromiso que no podía romper. Mientras la joven lo miraba, comprendió que su existencia ya no le pertenecía completamente, y que cada decisión que tomara en adelante estaría ligada a la fuerza y la voluntad de Nahuel. Abel, aún cercano a ella, colocó una mano sobre su hombro y susurró: «Pronto entenderás que estar aquí no es solo sobrevivir, es aprender a vivir de otra manera». Isabela asintió débilmente. La emoción, la adrenalina y el miedo se mezclaban en su pecho. Había sobrevivido a una nueva amenaza, había visto la fuerza y la nobleza de Nahuel en acción, y aunque no comprendía completamente el camino que tenía por delante, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El terror inicial se mezclaba con respeto y una atracción que aún no podía definir. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, el valle quedó en un silencio tenso pero seguro. La joven viuda, aún temblorosa, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Había visto el poder de Nahuel, había sentido la protección de Abel, y sabía que los próximos desafíos serían aún más difíciles. Sin embargo, también entendió que no estaba sola, y que su destino, aunque incierto, comenzaba a tomar forma en el corazón de la Sierra Madre. El sendero que conducía al poblado apache estaba bordeado por altos cactus y rocas irregulares que se alzaban como centinelas silenciosos. Isabela caminaba con paso vacilante, apoyándose en Nahuel y acompañada de Abel. Su cuerpo aún estaba debilitado por el veneno, pero la fuerza de su determinación la impulsaba a avanzar. Cada respiración era un esfuerzo, pero algo dentro de ella le decía que debía enfrentar lo que la esperaba. La anciana curandera conocida como Madre Luna, guardiana de secretos y rituales que ni siquiera Nahuel había revelado por completo. Al llegar al poblado, Isabela quedó fascinada por la vida que bullía entre las chozas de madera y piel de animal. Hombres, mujeres y niños se movían con precisión y calma, como si cada acción estuviera sincronizada con un ritmo ancestral. Los colores de la tierra, las ropas y los símbolos pintados en las paredes parecían formar parte de un lenguaje que hablaba directamente a su alma. Sin embargo, su atención se centró en la figura de Madre Luna, que emergió de la sombra de una choza más grande. Su rostro, surcado de arrugas, transmitía una autoridad tranquila y un conocimiento profundo. Sus ojos, brillantes y penetrantes, parecían ver más allá de la carne y la sangre, adentrándose en el espíritu de quien se presentaba ante ella. «Bienvenida, Isabela Montoya», dijo Madre Luna, con voz suave pero firme. «Tu llegada no es casual». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra de la anciana parecía cargar un peso de verdad que no podía ignorar. Nahuel permaneció a su lado, en silencio, mientras Abel observaba con una mezcla de respeto y curiosidad. La tensión era palpable. Isabela sabía que lo que se iba a revelar no solo afectaría su vida, sino también su destino dentro de aquel mundo que apenas comenzaba a comprender. Madre Luna la hizo sentar en un banco de madera, mientras sus ojos recorrían cada detalle de su rostro y su postura. Finalmente, habló.
Tu sangre es rara. Contiene linaje que potencia los rituales que protegen a nuestro pueblo. No cualquiera puede sobrevivir a lo que tú has pasado. Isabela tragó saliva, intentando asimilar las palabras. Cada frase de la anciana la sumía en un torbellino de emociones. Miedo, incredulidad, fascinación y un sentimiento creciente de responsabilidad que no sabía si podía asumir. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué quieren decir con que mi sangre es especial?». Madre Luna la miró con intensidad, y sus palabras cayeron como una sentencia y una promesa al mismo tiempo. «Significa que tu vida tiene un propósito mayor que tú misma. Tu existencia se ha convertido en un puente entre lo que fue y lo que debe ser. Pero debes saber algo, niña. La libertad tiene muchos rostros. A veces se encuentra en lugares que temes, y a veces en personas que temes». Isabela sintió cómo su corazón se aceleraba. La mezcla de miedo y fascinación crecía dentro de ella, y sus ojos se encontraron con los de Nahuel. Por primera vez, reconoció en él algo más que fuerza y protección, una figura enigmática que, aunque intimidante, ofrecía un refugio del caos que la había perseguido desde la emboscada. Abel, sentado a un lado, rompió el silencio. «Mi tío te protege, Isabela. Lo ha hecho desde el primer momento. Pero también debes comprender que este pueblo y sus secretos no son fáciles de aceptar. Tu vida está entrelazada con ellos ahora, quieras o no». Isabela asintió lentamente. Cada palabra reforzaba la idea de que su destino había cambiado para siempre. Lo que antes era miedo y vulnerabilidad, ahora se mezclaba con un sentimiento más complejo: gratitud, respeto y un atisbo de curiosidad por aquello que desconocía. Madre Luna se levantó y comenzó a recorrer la habitación, recogiendo hierbas y objetos rituales. Su voz, calmada y firme, continuó. «Tu sangre tiene poder. Puede fortalecer rituales, curar heridas y unir destinos, pero también te convierte en objeto de deseo y de peligro. Debes aprender a controlar lo que llevas dentro y a entender tu relación con aquellos que te protegen». Isabela cerró los ojos, tratando de procesar toda la información. La fiebre había desaparecido, pero el peso de la verdad que se le revelaba era más intenso que cualquier dolor físico. Comprendió que ya no era solo la joven viuda indefensa que había huido de la emboscada. Su existencia ahora tenía un significado que trascendía su propia supervivencia. Nahuel se acercó y colocó su mano sobre la de Isabela, con un gesto de firmeza y protección. Su mirada, oscura y profunda, reflejaba algo más que fuerza, un compromiso silencioso, un vínculo que comenzaba a formarse entre ellos, basado en la necesidad de sobrevivir, en la lealtad y en un respeto mutuo que todavía no podían nombrar. Isabela sintió cómo un torbellino de emociones la invadía: miedo, agradecimiento, curiosidad y una atracción que no podía comprender completamente. Sabía que debía mantenerse alerta, pero también que no podía ignorar la conexión creciente con Nahuel. Cada gesto suyo, cada palabra silenciosa, reforzaba la idea de que su vida y su destino ya no eran solo suyos. Madre Luna colocó un cuenco de agua delante de Isabela y le indicó que bebiera lentamente. Mientras lo hacía, continuó hablando. «Debes recordar que la vida y la muerte no siempre son opuestas. A veces, la muerte cercana te enseña a valorar la vida y a aceptar el camino que otros han preparado para ti. Tu veneno, tu sufrimiento, todo forma parte de una lección que apenas comienza». Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La comprensión de que su libertad y su vida estaban ahora entrelazadas con rituales y secretos antiguos era aterradora, pero también extrañamente reconfortante. Por primera vez, entendió que la supervivencia no era suficiente. Debía aprender, adaptarse y aceptar que su destino estaba guiado por fuerzas que aún no podía comprender del todo. Esa noche, mientras el poblado se sumía en la tranquilidad del desierto
y la luna iluminaba las chozas y senderos, Isabela se recostó junto a Nahuel y Abel. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de una extraña sensación de pertenencia. Comprendió que el veneno que casi la mató, la emboscada y la protección de Nahuel no habían sido solo pruebas de supervivencia. Eran el inicio de un viaje que definiría su vida, su libertad y la relación compleja que comenzaba a formarse entre ella y el guardián de la sombra. El amanecer llegó al poblado apache con un silencio que parecía contener la respiración de todos. La luz rosada y dorada iluminaba lentamente las chozas y los senderos de tierra, proyectando sombras largas y suaves. Isabela se despertó con un peso extraño en el pecho. La tranquilidad del poblado contrastaba con el temor que sentía desde la emboscada y con la conciencia de que su libertad seguía siendo un concepto ajeno. Abel estaba cerca, observándola con discreción. Sus ojos reflejaban preocupación y compasión. Sabía que Isabela necesitaba recuperar fuerza, pero también entendía que la joven no podía permanecer allí para siempre. La vida en la cueva y luego en el poblado le había dado seguridad, pero también limitaba su independencia y su capacidad de decidir por sí misma. Si queremos que sobrevivas, debes aprender a moverte por ti misma, susurró Abel. Te ayudaré a escapar, aunque sea por un breve tiempo. Isabela asintió, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. La idea de huir de la protección de Nahuel era aterradora, pero algo en su interior la impulsaba a intentarlo. No era solo miedo, era la necesidad de comprender si aún conservaba control sobre su destino. Se prepararon en silencio. Abel le entregó ropa ligera y cubrió su rostro con un pañuelo para evitar ser reconocida por posibles espías o mercenarios cercanos. Mientras avanzaban por senderos ocultos y bordeaban pequeñas lomas, Isabela notaba la belleza y la dificultad del desierto al amanecer. La luz iluminaba la tierra roja, las montañas se alzaban como guardianes antiguos, y cada brisa traía consigo el olor seco de la hierba y la promesa de un día lleno de pruebas. El corazón de Isabela latía con fuerza. Cada paso era un recordatorio de que estaba desafiando no solo la seguridad física, sino también la protección de Nahuel, el hombre que la había salvado del veneno y la había introducido en un mundo de secretos ancestrales. La adrenalina le permitió ignorar momentáneamente la debilidad que aún sentía en su cuerpo, pero el cansancio la golpeó rápidamente. Cuando comenzaron a adentrarse en un sendero más estrecho, Isabela sintió un ardor familiar en el pecho y mareos que no había experimentado desde la administración de la pócima. El veneno residual comenzó a despertarse en su sistema, recordándole que su vida estaba siempre al borde del abismo. Cayó de rodillas sobre la tierra roja, incapaz de continuar. Abel la sostuvo con fuerza, sosteniendo su cuerpo mientras la joven luchaba por respirar. Su corazón latía con fuerza, y el dolor la hizo temblar de manera incontrolable. «¡No ahora!», gritó Abel con desesperación. «¡Aguanta, Isabela!». Fue entonces cuando Nahuel apareció, como si hubiera surgido de las sombras mismas de la montaña. Sus ojos brillaban con intensidad, reflejando furia, preocupación y determinación. Sin decir palabra, tomó a Isabela en sus brazos y comenzó a moverse con rapidez hacia un lugar seguro. Cada paso era firme, medido, y aunque su rostro mostraba tensión, su calma interior era casi sobrenatural. Isabela, débil y agotada, comprendió algo profundo en ese instante. Nahuel no solo la había salvado de la muerte una vez, lo haría de nuevo, sin vacilar, sin esperar nada a cambio, aunque su deuda y la realidad de su vínculo fueran inevitables. Al llegar a la cueva, Nahuel la recostó suavemente sobre el suelo, mientras Abel colocaba hierbas medicinales y preparaba agua. La joven, entre temblores y sudores fríos, murmuró: «Tenía miedo, más miedo de perderme a mí misma que de estar bajo tu protección». Nahuel se inclinó sobre ella,
sus ojos oscuros y penetrantes fijos en los de Isabela. Por primera vez, su voz tuvo un tono casi vulnerable. Tu vida ya no es solo tuya, Isabela, es mía, y no permitiré que nadie la toque ni que te pierdas por tus propios temores. Isabela cerró los ojos, sintiendo como la mezcla de miedo, gratitud y algo que empezaba a parecer confianza crecía dentro de su pecho. Entendió que su relación con Nahuel no era simplemente de protección. Había un vínculo invisible que los unía, una conexión que trascendía las palabras y que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. Abel, desde un rincón de la cueva, los observaba con una mezcla de respeto y melancolía. Sabía que el momento de intimidad entre Nahuel e Isabela era importante, pero también comprendía que su papel era silencioso: guiar, proteger y, en la medida de lo posible, aliviar la carga que la joven llevaba sobre sus hombros. Mientras la noche se acercaba y el viento movía suavemente las piedras de la cueva, Isabela se recostó junto a Nahuel, exhausta pero consciente. La fiebre había disminuido, pero el recuerdo del veneno y la persecución quedaría grabado en su memoria para siempre. Sin embargo, por primera vez, sintió que podía confiar en alguien completamente, no en palabras, sino en acciones y en la certeza de que aquel hombre era su refugio, su guardián, y quizá algo más que aún no podía nombrar. El capítulo cerró con la joven contemplando las sombras danzantes sobre las paredes de la cueva. Comprendió que su intento de huida no había sido solo físico, sino también emocional y espiritual, un desafío a su miedo, a su independencia y a la complejidad de su vínculo con Nahuel. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que la verdadera prueba apenas comenzaba. La joven viuda ya no era la misma que había caído en el desierto. Su destino se estaba entrelazando con el del guardián de la sombra, y esa conexión sería la clave para lo que vendría. La cueva estaba envuelta en un silencio casi reverencial. La luz de la luna se filtraba por una grieta en el techo, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes cubiertas de símbolos antiguos. Isabela, aún con el cuerpo debilitado pero con la mente alerta, se encontraba de pie frente a un altar de piedra negra, grabado con inscripciones que parecían pulsar con un poder propio. Su corazón latía con fuerza, y cada respiración traía consigo una mezcla de miedo y anticipación. Nahuel permanecía detrás de ella, observando con atención cada gesto, cada reacción. Su rostro, iluminado por la luz plateada de la luna, reflejaba seriedad y concentración, pero también una tensión silenciosa que Isabela podía percibir sin dificultad. Abel se encontraba a un lado, respetuoso y silencioso, consciente de que estaba presenciando un ritual que iba más allá de la comprensión de cualquiera que no perteneciera a aquel mundo ancestral. «Debes comprender lo que significa esto», dijo Nahuel con voz grave. «No es un acto de posesión ni de fuerza, sino de unión. Este ritual sellará un vínculo que trascenderá la vida misma». Isabela asintió lentamente, tratando de calmar el temblor que recorría su cuerpo. Cada palabra de Nahuel resonaba en su mente, recordándole que lo que estaba a punto de ocurrir definiría no solo su destino, sino también la naturaleza de su relación con él. No había marcha atrás. El camino que habían iniciado en el desierto ahora los llevaba a un punto de no retorno. Madre Luna, presente en un extremo de la cámara, comenzó a entonar palabras en lengua apache. Sus manos se movían con gracia sobre el altar, señalando símbolos y vertiendo polvo de hierbas sobre la piedra negra. La atmósfera se cargó de energía, y un olor fuerte a incienso y tierra húmeda llenó el aire. Cada sonido, cada movimiento, parecía reforzar la sensación de que lo que ocurría era mucho más que un simple ritual. Era una convergencia de vidas, destinos y fuerzas invisibles. Nahuel extendió su mano y tomó la de Isabela.
sus dedos entrelazándose con firmeza, pero sin violencia. La joven sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era miedo, sino una mezcla compleja de respeto, temor y una atracción que no podía negar. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante comprendió que la conexión que los unía iba más allá de la necesidad o la deuda. Había un lazo invisible que comenzaba a tejerse, fuerte y persistente. «Respira hondo», susurró Nahuel. «Esto es tanto para protegerte como para unirnos». Isabela obedeció, sintiendo cómo su respiración se sincronizaba con la de él. Madre Luna, con movimientos precisos, colocó 3 gotas de sangre sobre la piedra negra. Nahuel hizo lo mismo, dejando que su sangre se mezclara con la de Isabela sobre el altar. El contacto fue breve, pero la energía que surgió de ese acto recorrió la cueva como un pulso constante. La joven sintió que un hilo invisible la conectaba con Nahuel, uniendo sus destinos de manera irrevocable. «Ahora somos uno solo», susurró Nahuel, su voz profunda y resonante, casi como un eco que llenaba la cámara. Isabela cerró los ojos, intentando asimilar la intensidad de aquel momento. No era solo un ritual, era una promesa, un pacto que sellaba no solo la vida y la sangre, sino también el espíritu. La sensación de cadenas y refugio se mezclaba en su pecho. Miedo y seguridad, dependencia y confianza, atracción y respeto. Cada emoción se superponía, creando un torbellino que la dejaba exhausta y fascinada a la vez. Abel permanecía en silencio, observando con respeto y un dejo de melancolía. Sabía que aquel vínculo recién formado marcaría el futuro de ambos, y que su papel como sobrino y aprendiz de Nahuel era simplemente acompañarlos, protegerlos y aprender de la fuerza de aquel lazo. Cada gesto, cada palabra y cada acción de la ceremonia reforzaba la profundidad de la conexión entre Isabela y su protector. Mientras el ritual avanzaba, Nahuel habló en un tono más bajo, destinado solo a Isabela. «Este lazo no significa que estés atrapada. Significa que estaremos unidos cuando el peligro aparezca, que nuestras vidas se protegerán mutuamente y que la fuerza de este vínculo nos hará invencibles frente a quienes nos persigan». Isabela asintió lentamente, sintiendo cómo el miedo inicial se transformaba en una mezcla de respeto y aceptación. Comprendió que, aunque había intentado huir y mantener cierto control sobre su vida, la verdadera fuerza residía en aceptar el vínculo que los unía, en confiar en Nahuel y en entender que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Madre Luna continuó entonando sus palabras, y la cueva vibraba con la energía del ritual. Cada símbolo en la piedra parecía brillar, y la mezcla de las sangres en el altar parecía irradiar calor y poder. La joven sintió que su vida había cambiado irrevocablemente. Su destino ya no le pertenecía solo a ella, sino que estaba ligado a alguien que la había salvado, que la protegía y que ahora compartía con ella un vínculo profundo y ancestral. El ritual terminó con un silencio que parecía envolver toda la Sierra Madre. La luna llena iluminaba la cueva, y los símbolos antiguos proyectaban un resplandor tenue sobre los rostros de los presentes. Nahuel e Isabela se miraron en silencio, conscientes de que habían cruzado un umbral. La vida anterior de Isabela, la joven viuda indefensa, había quedado atrás. Ahora eran uno solo, no solo en sangre, sino también en destino y espíritu. «Nunca olvides lo que esto significa», dijo Nahuel finalmente. «Nuestra fuerza está en lo que compartimos, protege lo que somos, y juntos nada nos destruirá». Isabela asintió, sintiendo una mezcla de orgullo, respeto y una atracción profunda que ya no podía negar. Su miedo inicial se había transformado en algo más complejo, una confianza silenciosa y una determinación de enfrentar lo que viniera junto a él. Abel, desde su lugar, observaba con una serenidad que contrastaba con la intensidad de la ceremonia.
Sabía que la joven estaba ahora profundamente unida a su tío, y que el lazo recién sellado definiría cada decisión futura, cada enfrentamiento y cada desafío que tendrían que superar. Su papel era ahora secundario, pero esencial: proteger y aprender. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La emboscada, los mercenarios, la amenaza de Ramírez y los secretos de la sangre de Isabela formarían parte de un destino compartido que ahora ya no se sentía como prisión, sino como fuerza y refugio. La luna llena brillaba sobre la Sierra Madre, iluminando a Nahuel e Isabela mientras permanecían juntos frente al altar, conscientes de que habían sellado algo mucho más profundo que un simple pacto. Habían unido sus vidas para enfrentar cualquier sombra que se aproximara. El valle amaneció cubierto por una niebla ligera que se aferraba a la hierba y a las piedras. La calma era engañosa. En el aire flotaba la tensión de un conflicto inminente. Los mercenarios de Ramírez habían regresado, más numerosos y mejor preparados que antes, y su objetivo seguía siendo el mismo: capturar a Isabela Montoya, viva o muerta, y cobrar la recompensa que llevaba su nombre. Isabela se encontraba junto a Nahuel y Abel, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban la Sierra Madre. Su cuerpo aún estaba marcado por la fiebre y el veneno que había soportado semanas atrás, pero su espíritu había cambiado. El juramento de sangre y la conexión con Nahuel le habían otorgado una fuerza que no había sentido antes. Cada latido de su corazón le recordaba que la supervivencia no era solo una cuestión de cuerpo, sino de voluntad y de alianza. «Se acercan», susurró Abel, señalando un sendero por donde se escuchaban caballos y pasos firmes. «Debemos prepararnos». Nahuel asintió, tomando su arco y ajustando sus flechas. Su mirada era intensa y cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para actuar en cualquier instante. No había miedo, solo concentración y la determinación de proteger lo que le pertenecía, lo que había jurado proteger: la vida y el destino de Isabela. El primer grupo de mercenarios apareció entre los arbustos. Sus rifles brillaban con el sol de la mañana y sus voces resonaban con órdenes y gritos de guerra. Ramírez, al frente, montaba su caballo con la arrogancia de quien cree tener el control total de la situación. Su mirada, fija en Isabela, estaba cargada de odio y codicia. Cada movimiento de su parte era calculado, pero no contaba con la astucia y fuerza de Nahuel. El enfrentamiento comenzó con disparos que resonaban en el cañón. Las flechas de Nahuel volaban con precisión letal, derribando armas y cuerpos, mientras Abel cubría a Isabela detrás de una formación rocosa. La joven, aunque débil, recordaba los trucos y conocimientos que su difunto esposo le había enseñado: cómo usar el terreno a su favor, cómo esconderse, cómo crear pequeñas defensas improvisadas con el polvo de pólvora. Cada acción suya, aunque limitada, contribuía a retrasar a los mercenarios y a mantener la defensa. «¡Apresúrense!», gritó Ramírez, furioso por las bajas de sus hombres. «¡No permitan que se escape!». Nahuel avanzaba con una ferocidad casi inhumana, esquivando disparos, derribando oponentes y protegiendo a Isabela y Abel a cada instante. Su destreza parecía sobrenatural, un guerrero en perfecta sincronía con la tierra y la naturaleza, moviéndose como un espíritu que nadie podía atrapar. Cada flecha lanzada era un acto de precisión y estrategia, y cada golpe que daba estaba cargado de fuerza y propósito. Abel, aún joven pero valiente, se interponía entre Isabela y los hombres que lograban acercarse demasiado. Su sacrificio fue evidente cuando uno de los mercenarios, con un rápido movimiento, logró herirlo mortalmente mientras protegía a la joven. Abel cayó al suelo con un grito ahogado, y Nahuel, al verlo, sintió como un peso indescriptible se apoderaba de su corazón.
La rabia y el dolor se mezclaron en un huracán que lo impulsó a luchar con aún más fiereza. Isabela gritó al ver caer a Abel, sintiendo un vacío que atravesaba su pecho. La mezcla de miedo, dolor y responsabilidad la obligó a moverse con rapidez, usando todo lo que sabía para mantenerse a salvo, mientras Nahuel se lanzaba contra los mercenarios con una fuerza implacable. Cada golpe, cada flecha, era una manifestación de su dolor y de su deseo de proteger lo que amaba. La batalla se intensificó. Ramírez, viendo que sus hombres eran derrotados uno a uno, intentó retirarse, herido, pero no vencido. Juró en silencio que volvería, que la venganza sería suya, mientras se alejaba con los pocos supervivientes de su grupo. Nahuel, aunque exhausto y con heridas menores, permaneció de pie junto a Isabela, sosteniendo su mirada con una mezcla de furia contenida y preocupación profunda. El silencio cayó sobre el valle tras la retirada de los mercenarios. La sangre de Abel, su sacrificio y su valentía llenaban el aire con un peso emocional que Isabela no podía ignorar. Nahuel se arrodilló junto al cuerpo de su sobrino, cerrando sus ojos con un gesto de respeto y dolor. Por primera vez, su rostro mostró vulnerabilidad, un guerrero implacable derrumbado ante la pérdida de alguien que amaba. Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a Nahuel y puso una mano sobre su hombro. La mezcla de emociones era intensa: miedo, gratitud, tristeza y una sensación de pertenencia que no podía negar. Comprendió que la fuerza de Nahuel no residía solo en su habilidad para luchar, sino también en la capacidad de sentir, de amar y de proteger con una intensidad que iba más allá de la simple obligación. «Lo siento», murmuró Isabela, con la voz rota por la emoción. Abel era valiente. Nahuel asintió lentamente, respirando con dificultad. Su mirada, aunque cargada de dolor, también reflejaba aceptación y determinación. Sabía que la vida continuaría, que su vínculo con Isabela era ahora más fuerte que nunca, y que juntos debían seguir adelante, enfrentando cualquier sombra que se atreviera a cruzar su camino. El capítulo cerró con la imagen del valle teñido de rojo por la batalla, la presencia de Abel recordada como un héroe, y la certeza de que Nahuel e Isabela habían sobrevivido a la prueba más dura hasta el momento. Su vínculo, sellado por la sangre y la adversidad, era ahora inquebrantable, y la Sierra Madre se convirtió en testigo de un destino compartido que solo podía fortalecerse ante los desafíos venideros. La luna llena se alzaba sobre la Sierra Madre, bañando la sierra en un resplandor plateado que parecía transformar cada roca, cada árbol y cada sendero en un reflejo de un mundo mágico y antiguo. El viento acariciaba suavemente la tierra, llevando consigo el aroma del desierto y las hierbas aromáticas que Madre Luna había colocado alrededor del poblado. Para Isabela, la noche era un recordatorio de todo lo que había sobrevivido: la emboscada, el veneno, la pérdida de Abel y la batalla con Ramírez. Cada recuerdo estaba tatuado en su memoria, pero ahora la joven viuda se sentía diferente, más fuerte, consciente de su poder y de su lugar en el mundo que la rodeaba. El poblado se había reunido en el centro, alrededor del altar donde Nahuel e Isabela habían sellado su juramento de sangre semanas atrás. Los guerreros, ancianos y niños, observaban con respeto y solemnidad. Madre Luna, sentada en una posición elevada, tenía un semblante sereno y orgulloso. Sabía que aquel momento marcaba la culminación de un camino que había comenzado con miedo y vulnerabilidad, y que ahora se transformaba en aceptación y propósito. Nahuel se adelantó, con la espalda recta y el rostro iluminado por la luz de la luna. Su mirada, profunda y firme, se posó en Isabela, y ella comprendió que no había palabras suficientes para describir lo que compartían. Un vínculo que no podía romperse, un amor que surgía del respeto, la protección y la lucha compartida.
Hoy no solo celebramos la vida y la valentía, dijo Nahuel, su voz resonando en la calma de la noche. Celebramos el destino que nos ha unido y la fuerza que hemos encontrado el uno en el otro. Isabela, de pie junto a él, sintió un nudo en la garganta. Recordó la joven débil y sola que había huido de la emboscada, la mujer que había dependido de otros para sobrevivir. Ahora, en los brazos de Nahuel y bajo la mirada del pueblo que los aceptaba, entendía que había encontrado algo mucho más valioso que la mera supervivencia: pertenencia, propósito y la certeza de que su vida tenía un significado más grande que ella misma. Madre Luna se levantó, sus arrugas iluminadas por la luna, y habló con voz firme pero suave. La mujer que hoy está frente a nosotros ya no es la misma que cayó en el desierto. Su sangre, su coraje y su corazón han demostrado que es digna de este pueblo y de su protector. Que este momento quede grabado en la memoria de todos. Isabela Montoya, la mujer del guardián de la sombra. El murmuro del poblado fue como un río de aprobación y respeto. Isabela sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no de miedo ni de dolor, sino de gratitud y de amor. Se acercó a Nahuel y él tomó su mano con suavidad, pero con la firmeza que la había acompañado desde el primer momento en que la salvó del veneno. Nunca imaginé que mi vida podría ser así, susurró ella, apenas audible. Antes era prisionera de mi miedo y de mi soledad. Ahora siento que pertenezco a algo más grande. Nahuel apretó suavemente su mano, sus ojos oscuros brillando con emoción contenida. Y yo jamás dejaré que te pierdas de nuevo. Este vínculo es más que sangre, es fuerza, es destino y, sobre todo, es elección. Escogí compartir mi vida contigo, Isabela. Y tú, aunque no lo sabías, ya habías elegido vivir de esta manera. Los guerreros aplaudieron suavemente y algunos niños a su alrededor sonrieron tímidamente. La ceremonia no necesitaba más palabras. La fuerza del lazo que compartían hablaba por sí misma. Isabela comprendió que su libertad ya no se medía por la ausencia de cadenas, sino por la capacidad de elegir junto a alguien en quien confiaba plenamente. El recuerdo de Abel aún estaba presente. La joven cerró los ojos por un momento, recordando al valiente sobrino de Nahuel, cuya muerte había sido un recordatorio doloroso de que la vida era frágil y que cada decisión tenía consecuencias. Su sacrificio había fortalecido el vínculo entre Nahuel e Isabela, y la joven sabía que honrarlo significaba vivir con valor y compromiso, protegiendo lo que ahora era suyo y de aquellos a quienes amaban. Mientras la noche avanzaba, Isabela y Nahuel caminaron juntos hacia el borde de la sierra. La luna iluminaba su camino, y el viento jugaba con los cabellos de ambos. Por primera vez en semanas, la joven se permitió sentir paz y esperanza. El desierto, que antes había sido un lugar de muerte y miedo, ahora brillaba como un escenario de renovación y destino compartido. ¿Crees que algún día volverá Ramírez?, preguntó Isabela, con un hilo de voz, mirando la distancia. Nahuel la miró, con la seriedad que lo caracterizaba, pero también con un leve destello de seguridad. Tal vez, dijo, pero no estaremos indefensos. Juntos hemos aprendido, hemos luchado y hemos vencido. Este pueblo, estas montañas y nuestro vínculo son más fuertes que cualquier amenaza que pueda aparecer. Isabela asintió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de confianza y amor. Comprendió que la vida que había conocido antes ya no existía. La viuda débil, sola y vulnerable, había dejado paso a una mujer que podía enfrentar el miedo, comprender su poder y elegir con el corazón y con la fuerza de quien ya no estaba sola. Se abrazaron bajo la luz de la luna, y por un momento el mundo pareció detenerse. Cada sombra, cada susurro del viento, cada estrella sobre la sierra parecía celebrar su unión y la fortaleza que habían encontrado el uno en el otro.
Isabela sintió que su vida, que antes había estado marcada por la pérdida y la vulnerabilidad, ahora tenía sentido. Su destino se había convertido en elección, su miedo en confianza, su soledad en pertenencia. Mientras la luna iluminaba la Sierra Madre, Nahuel e Isabela permanecieron juntos, observando el valle y sintiendo la fuerza de su vínculo. La vida les había puesto pruebas difíciles, había arrancado a seres queridos y había desafiado su voluntad, pero también les había enseñado que la verdadera libertad no reside en la ausencia de límites, sino en la fuerza de elegir, de amar y de proteger juntos. El capítulo y la historia cerraron con la imagen poética de la pareja de pie sobre un acantilado, la luna reflejando su silueta y el viento moviendo suavemente sus cabellos. La joven viuda ya no era prisionera ni víctima, era compañera, protectora y parte de un destino compartido que brillaba con la luz de la esperanza y el amor. El desierto y la Sierra Madre, testigos de sus pruebas y victorias, se extendían ante ellos como un mundo lleno de posibilidades, mientras Nahuel e Isabela aceptaban juntos su vida, su vínculo y su libertad. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.